Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, la raíz de tu futuro. Automotor, tu punto de partida. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el doctor Mario Ramos Reyes, abogado y filósofo, egresado de la Universidad Católica de Asunción. Es máster y es doctor por la Universidad de Kansas, Estados Unidos, en filosofía política. Actualmente, docente de ética y de filosofía en la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Con nuestro invitado vamos a conversar acerca del lanzamiento de su último libro, La razón abierta al misterio. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Mario Ramos Reyes, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Con Banco GNB viví momentos que te dan más. Con cada compra que realices, tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard suman cupones para participar por premios increíbles. Mientras más usas tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Compra con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard y viví momentos que te dan más. ¿Tenés un auto y querés pasar a un vehículo tipo SUV? Hyundai Venue es para vos. Con un diseño audaz y formato compacto, la Hyundai Venue llega de la mano de Automotor como una alternativa versátil para la ciudad. Ofrece confort, conectividad y un manejo ágil pensada para quienes buscan practicidad sin resignar estilo. Hyundai Venue, con el respaldo de Automotor. Hacemos una pausa de 1 minuto, regresamos para empezar a conversar con el doctor Mario Ramos Reyes. Mario, qué gustazo recibirte una vez más. Muchas gracias por aceptar la invitación, un privilegio que me acompañes en esta mesa de líderes. Muchas gracias, Federico. Al contrario, es un gusto estar aquí de nuevo contigo. Mario, contame, hasta la semana pasada en el Gran Hotel del Paraguay estuviste lanzando 2 libros. Aquí tenemos los libros, Los que se fueron y el libro La razón abierta al misterio, apuntes para una filosofía cristiana. Tus 2 últimos libros. Háblame de estos libros. Bueno, el primero, Los que se fueron, obedece a una deuda de gratitud a aquellos intelectuales y amigos que me precedieron y que nos precedieron. Son 6 amigos, el doctor Núñez, los 2 hermanos Adriano y Niteirala,
José Antonio Verges, Meyer y Andrada Nogués. Y este es un libro de entrevistas de varias personas que conocieron a cada uno de ellos, con una suerte de unión en todos ellos, que era la afirmación en todos ellos de la verdad, de la libertad, la responsabilidad política, el bien común. Y ellos pertenecen a una generación que fue la generación, yo le digo de manera muy genérica, del social cristianismo en Paraguay. Muchos de ellos militaron en la democracia cristiana y formaron parte, digamos, de la segunda parte del siglo XX y que hoy día quizás se los ha olvidado un poco, pero yo creo que ellos tienen mucho que ofrecer en sus ideas, su testimonio de vida sobre todo, a las nuevas generaciones. Entonces ese libro es una especie de homenaje porque todos ellos influyeron en mi propia formación académica y cultural. El segundo libro es más, digamos, académico, que es una síntesis lo más apretada posible, aunque bastante extenso, de mi forma de ver la filosofía. Y el título lo dice todo, dice La razón abierta al misterio, es decir, la pretensión del texto es afirmar que nuestra razón humana, como somos seres finitos, limitados, no podemos, digamos, conocer la realidad de manera exhaustiva, sino llega un momento que nos encontramos con los límites y reconocer los límites es lo propiamente humano. Entonces hay una serie de ensayos, algunos de principios, otros históricos, algunos políticos, donde detrás de eso está un poco esa, digamos, esa cosmovisión, esa forma de acercarse a la realidad. ¿Cuántos años llevas estudiando las ideas, las grandes ideas filosóficas? Yo comencé a estudiar las ideas filosóficas desde mediados de los años de la década del 70, del siglo pasado, cuando me encontré en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en un curso, creo que era de segundo curso, entró un profesor con un poncho y un cigarro y comenzó a hablar del banquete de Platón y la clase quedó extática. Comenzaba a dar ejemplos desde Diotima, Sócrates, Erixima, con una serie de nombres y nos hizo sentir, o yo sentí que la filosofía no era solamente un saber, sino era una forma de vida. Y ese profesor que lo conocí ahí se llamaba Adriano Irala, al punto que al terminar la clase, él salió, como siempre era raudamente, se iba a su oficina, yo lo alcancé y comencé a hablar con él. Y ¿Vos estabas en qué curso? Yo estaba en segundo curso de Derecho. Y en ese momento hablé con él y seguí una amistad, digamos, en esos días. Y al final dije, no, yo tengo que dejar Derecho y seguir filosofía. Y me inscribí en la Facultad de Filosofía, pero Adriano me dijo, no vayas a dejar el Derecho, porque en el fondo vos tenés que hablar de los principios del derecho natural, de una serie. Por lo tanto, nosotros te necesitamos como filósofo en el derecho, me dijo. Bueno, y ese fue el inicio de, del conocer las ideas. Y eso me llevó toda mi vida. Toda mi vida me dediqué a la filosofía desde aquel tiempo. Y a través de la enseñanza y de escribir, y nunca me aparté de ese camino. ¿Podemos seguir haciendo contratos sociales a partir de ciertas consignas? Por ejemplo, consigna número 1. El sistema político será pluralista. Existen diversas voces. Yo pertenezco a un grupo o a un partido y proponemos estas ideas de organización social. Vos perteneces a otro y
tus ideas difieren de las nuestras, pero el sistema será pluralista y dialogaremos y nos escucharemos. Más allá de la diferencia entre nosotros, nos ponemos de acuerdo en base a ciertas, entre comillas, voy a utilizar esta palabra, verdades clave. Por ejemplo, este es un país de hombres libres. Número 1. Número 2. Este es un país donde pretendemos que todos seamos iguales y que no haya ninguno más que otros u otros menos que algunos. Número 3. Buscaremos siempre dentro de un Estado de Derecho la justicia. Esas verdades sobre las cuales construimos una sociedad pluralista con voces diferentes. ¿Esas verdades están en duda? ¿La libertad, la igualdad, la justicia? Dentro del marco de la posmodernidad, sí, nosotros podemos tener un Estado constitucional democrático que garantice cierto tipo de valores. Okay. Eso no está en duda. El problema es que la sociedad no es una sociedad neutra. Y ese marco no es neutro, sino que la idea de la libertad, que pretendidamente es válida para todos, ¿cierto?, está siendo leída por ideologías en su interior. Y entonces un liberal libertario me va a entender esa libertad de una manera, el más nacionalista me puede entender de otra manera, el tercero me puede entender de otra manera, y entonces comienza un conflicto de qué es lo que entendemos por libertad. Pongamos el ejemplo de la libertad de expresión. ¿Qué significa libertad de expresión? Decir lo que se me ocurre todos los días. ¿Cuál es el límite de mi libertad de expresión? Si nosotros vemos una tradición liberal que viene de John Stuart Mill, por ejemplo, él va a decir, no, el conflicto entre pretensión entre palabras, digamos, no interesa el contenido de las mismas porque al final va a haber se va a aclarar en el conflicto. Una tradición, digamos, más, llamémosle conservadora, va a decir, no, hay que cuidar el modo de la palabra, lo que se dice, no tanto que se diga. Y entonces, la misma libertad de expresión va a tener, digamos, interpretaciones distintas. Y ahí viene el conflicto. Y el individualismo. Y el individualismo. Es decir, ya se dejó de lado una suerte de compartir una misma manera de mirar ciertos valores fundamentales. Y eso es por la crisis que tiene la modernidad y viene en la posmodernidad. Okay. Yo miraría desde esa línea, digamos. Mario, yendo a tanto que he subrayado en tus libros y que me ha interpelado y que me ha invitado a reflexionar, en una parte de uno de tus libros vos decís que estamos viviendo tiempos de engaños universales. Estos tiempos de engaño universal, decís vos, decir la verdad es un acto revolucionario. Tiempos de engaño universal. Si uno lee la prensa, si uno mira las redes, plantear el problema de la verdad es prácticamente una utopía. ¿Por qué? Porque no solamente hay manifestaciones o expresiones engañosas, fabricaciones, incluso la inteligencia artificial puede tener imágenes, sino en el conflicto político hay por lo menos, yo una vez enumeré 4 o 5 conceptos de verdad. El concepto pragmático de verdad, es decir, lo verdadero es lo útil. El concepto coherente de verdad, que se dice, mi verdad es lo que dice mi ideología y el resto, etcétera, de lado. Puedo tener el concepto de Rorty. La verdad es lo que yo puedo decir en cada momento, le interese o no le interese a la gente. Y la verdad que yo rescato es la verdad clásica, que es la realidad me da a través de mis sentidos y de la reflexión ciertos datos y yo con eso elaboro concepto, juicio y razonamiento, que es la forma de verdad clásica que nos viene del viejo Aristóteles y todo Occidente siempre ha cobijado esa verdad.
hasta que en el mediado del siglo XX comenzó a fragmentarse. Y entonces uno escucha los debates y a veces estamos debatiendo sobre ciertos principios y a veces no estamos de acuerdo ni siquiera en la definición de eso que estamos debatiendo. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo concepto de verdad hoy es equívoco. Y entonces dice, el acto que tenga una persona de afirmar, qué sé yo, que un perro es un perro, parece una tautología. Pero bueno, pero es un acto de valor, ¿por qué? Porque una persona me puede refutar y decir, no, yo me siento un perro, pero tu esencia es humana, no perruna. Bueno, y es un valor darle a cuenta a esa persona que es un ser humano, que tiene una esencia humana, que puede hablar, que puede pensar. Y entonces, aparentemente es fácil. No, no es fácil cuando uno está parado frente a estudiantes que suponen que la verdad viene de la imaginación o del sentimiento que ellos tienen y hay que respetar aun cuando el sentido común dice lo contrario. En ese sentido yo había hecho esa reflexión. Decís, Mario, otra de las cosas muy subrayadas en tus libros, que la calidad de una democracia depende de la calidad de los diálogos. Y hablas en tus libros acerca de los diálogos y mencionás que para eso se requiere pluralismo, que los diálogos a su vez dependen de la calidad de los argumentos. Y también mencionas algo muy importante y tiene que ver con la altura moral de quien participa en los diálogos. Se nota, seguramente coincidiremos en esto, que los diálogos están perdiendo su calidad. No solamente en nuestro país, sino aparentemente es un fenómeno internacional. Hemos pasado de una retórica de la argumentación a una retórica de la descalificación, la polarización y la cancelación del otro. Contame, ¿cuánto pone en riesgo esta degradación del diálogo a la democracia? Y yo creo que socava la democracia. Socava, le saca sustancia. ¿Por qué? Porque cuando los griegos inventan la democracia, voy a utilizar esa palabra, los griegos inventan también la argumentación, o lo que nosotros llamamos la filosofía. Porque lo que hace que el ser humano sea humano es el logos, el razonamiento. Entonces la manera que yo me pongo de acuerdo en una comunidad es que un logos se encuentre con otro logos y entonces hay un diálogo. Y entonces el sistema va a ser el sistema de la democracia, que no es un sistema perfecto, dicen los griegos. ¿Por qué? Porque en el diálogo siempre está la leuteria, la libertaria, y uno puede errar y uno puede tener pasiones, etc. Entonces, si eso es así, si el ser humano es así, esa libertad que tenemos de decir una cosa, decir otra, de exacerbar nuestra voz, etc., tenía que educarse. La palabra educación, el griego, eduche, en latín dice sacar un poco lo que somos como seres humanos. Y entonces hay que crear hábitos. ¿Cómo se llama esa disposición, esos hábitos? Uno dice, bueno, hábitos de la disciplina, el hábito, la inteligencia, el cultivo de la inteligencia también es un hábito intelectual, el hábito de la templanza, la fortaleza. Eso es lo que en la tradición que yo manejo se llama moral. Moral no se está refiriendo ahí estrictamente a una serie de reglas, sino simplemente una disposición humana que nos hace ser más ser humano, y en la interacción de nuestros logos nosotros tratamos de encontrar la verdad de los problemas de una comunidad. Si ese lenguaje, que es un poco la retórica, se degrada porque las pasiones hacen que se oscurezca nuestra razón, insultamos, la propaganda, el marketing, estamos degradándonos a nosotros mismos. Y eso, por supuesto, en un sistema constitucional, el Parlamento se degrada, porque las personas del Parlamento no saben hablar propiamente. La sociedad civil también a veces tiene esos exabruptos, etc. Y todo eso hace que al final, para dirimir cuestiones está la fuerza,
o está el litigio, o está formas no democráticas, digamos, para solucionar problemas. Y eso a la larga va socavando la confianza en la democracia y la gente sueña a veces que venga un salvador, alguien que ponga orden en este desorden. Y yo creo que ese es un peligro y yo creo que hay que cuidar la democracia, su calidad. Correcto. Mario, te pregunto si los jóvenes de la actualidad tienen menos pasión, son más indiferentes y más apáticos que sus padres y sus abuelos para sumarse a defender banderas o causas políticas. Mira, yo creo, estadísticamente no sabría el número, pero lo que yo veo en la experiencia de mis alumnos en general y gente que yo hablo, jóvenes, muchos jóvenes, ellos tienen lo que yo llamo una anorexia espiritual. La palabra orexis en griego es deseo y la falta de deseo es una anorexia, sin deseo. Entonces, es como que hay una suerte de pasividad. ¿De dónde viene eso? Y habría que explicar un poco el proceso de socialización. Imagínense que un joven se levanta de mañana y ya está mirando una pantalla. Es cierto. Entonces, toda la información le viene de afuera y es pasivo y va pasando de una información a la otra. Entonces, al terminar el día, él prácticamente va absorbiendo respuestas a preguntas que él no ha formulado. Entonces, todas las recetas ya le vienen. Así cómo tiene que vivir. Esa es una serie de elementos. Entonces, hace una persona pasiva. No digo que no tenga deseos. Los deseos como que están sofocados por un exceso de información. Entonces, digamos, el desafío que tiene un profesor, un educador, es cómo despertar esos deseos, cómo hacer que esos deseos que él tiene sean legítimos y que correspondan a un objeto que él está buscando, pero él no sabe cuál es ese objeto. ¿Y por qué? Porque ya le dan respuestas antes de buscar. Y entonces, prácticamente en una clase, los alumnos no preguntan mucho, esperan que el profesor les dé la respuesta. Entonces ahí viene la manera que uno tiene que enseñar es suscitar preguntas que les provoquen a ellos en sus limitaciones, en sus límites, en sus deseos. Y yo creo que eso sí existe hoy y se nota mucho en a veces la falta de ideales políticos, de las ideologías donde los jóvenes iban a morir por una causa. Exacto. Todo eso ha desaparecido. Se convierte en esta anorexia espiritual. Esa es, yo creo, la tendencia en general. Pero como todo proceso histórico, hay que mirarlo, yo lo miro así como se dice en inglés, el big picture, el gran panorama. La humanidad está pasando por un periodo valle, es decir, un valle más bajo donde hay descomposición, hay crisis, hay confrontación. No estamos en una época de plenitud, es decir, estamos atravesando un enorme bache, digamos, en la historia humana, y eso se ve por la calidad de los presidentes, primeros ministros, líderes de América Latina y de Europa y en general. Es decir, hoy no está un Winston Churchill, es decir, un Charles de Gaulle, los grandes líderes han desaparecido. Entonces ha dejado personas, yo digo a veces políticos grises, burócratas, y eso se refleja un poco en la sociedad. Y entonces todo es muy confuso. Pero yo creo que mirando la historia, yo creo que se está, digamos, gestando una subida de nuevo en un tiempo que va a ser la plenitud, que a lo mejor nosotros ya no vemos, ¿verdad? Qué paradójico que estemos viviendo este valle en términos de desarrollo humano en un momento donde el bienestar económico es ante nunca visto.
Es decir, tenemos mucho mayor bienestar económico de lo que tuvieron nuestros abuelos, nuestros viceabuelos, y conforme más calidad de vida podemos alcanzar desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista del acceso a cierto confort, se va generando ese valle en términos de desarrollo de la humanidad. Qué paradójico eso, Mario. Claro, claro. Y tiene cierta explicación porque en el sacrificio, en el dolor, en la búsqueda de una mejora, el ser humano va cultivándose a sí mismo. Y cuando tiene una vida muy blanda, muy cómoda, se le da todo y entonces comienza una suerte de mediocridad, no solamente moral, de mediocridad profesional. Y eso está ocurriendo en estos momentos. Es decir, la gente tiene a disposición una serie de beneficios y de adelantos que no teníamos nosotros cuando estábamos en la universidad, por ejemplo. Y entonces hace que los chicos esperen todo de pequeño, de una app, pero una app no te da el sentido de la vida, no te estimula la voluntad para estudiar. Es decir, todo es una cuestión de pasividad que la tecnología nos está causando, y eso es advertido por el Papa León XIV en su encíclica sobre la inteligencia artificial. Es decir, ya la inteligencia artificial no es un medio con el cual yo me ayudo a mí mismo para descubrir algunas cuestiones, algunos fines, sino está siendo una forma de vida, donde me transforma a mí mismo y no me doy cuenta que con eso yo pierdo mi identidad humana. Y esa es una realidad que ya fue advertida en los años 50, un gran filósofo alemán, Heidegger, escribió sobre precisamente la cuestión de la tecnología, que él veía venir ese tipo de manipulación de la técnica al ser humano, y él veía como una suerte de peligro del futuro. Y ahora yo creo que estamos viviendo. Qué interesante. Anoté aquí, perder mi dignidad humana. ¿Me permitís? Quiero compartir contigo sobre este punto algunos números que he obtenido y que me llamaron la atención. Los números son los siguientes. El 18% de los norteamericanos adultos, encuesta 2025, dice no tener ningún amigo próximo. El 18%. Pero esta misma encuesta, hecha en el año 1990, tuvo como resultado 3%. Hace 30 años atrás, 35 años atrás, el 3% de los norteamericanos encuestados decían, yo no tengo ningún amigo. 35 años después, ese indicador se multiplicó por 6 y ahora 18% responde, yo no tengo ningún amigo. El 39% de los adultos norteamericanos utiliza aplicaciones de relacionamiento para conocer a personas. 39% de los norteamericanos. Pero si la pregunta la hacemos al segmento de jóvenes entre 18 y 29 años, la cifra trepa al 65% de los norteamericanos dice, para buscar con quién salir, yo utilizo una aplicación. 350 millones de personas en el mundo usan aplicaciones de relacionamiento para conocer personas. Más de la mitad de los casamientos realizados en Estados Unidos en 2025 comenzó la relación online antes de conocerse personalmente. En un mundo con cada vez más herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, redes sociales y robotización. Es un mundo, como dice Heidegger, donde estamos perdiendo ese valor del relacionamiento humano y la dignidad humana. Yo creo que sí, eso no hay duda. Yo recuerdo haber leído en el año 2000 un libro de un filósofo, Robert Putnam, que el título es Bowling Alone, es decir, jugar el bowling solo. Es un paper que él escribió y después lo
expandió, digamos, en un libro donde él explica cómo en el año 2000, al entrar el siglo XXI, los jóvenes americanos estaban incluso divirtiéndose en soledad, no tenían el grupo que iba a acompañarlo, etc. Y a él le llamó la atención. Y él habla de un socavamiento, una erosión del sentido comunitario, del voluntarismo, de una serie de valores que formaban parte de la sociedad americana, y eso lleva también relacionado con la pérdida de sentido comunitario de las iglesias, ¿verdad? Que generalmente fomentan la comunidad, la ayuda social, etcétera, etcétera. Entonces, un poco la secularización también lleva al querer bastarse a sí mismo. Y eso, acelerado por la tecnología, posiblemente deja a los jóvenes prácticamente en un sentido de indiferencia. Pero una cosa que yo creo es importante y que yo noté en muchos de mis alumnos, ellos buscan el afecto, ellos buscan el abrazo, a ellos no se los escucha. Es decir, hay un respeto, yo creo que un respeto humano muy formal, generalmente en una tradición, yo digo a veces muy británica, ¿verdad? Pero cuando a ellos se les presenta cierto afecto, cierta cercanía, ellos responden. Y ellos son norteamericanos. Norteamericanos. Por eso ellos responden. Es decir, el tema es cómo mostrarles un afecto, un cariño, porque en una sociedad altamente competitiva, altamente individualista, por supuesto, ellos quieren ser ellos mismos y tener el training para progresar. Y entonces por eso les forma una suerte de carácter. Pero cuando encuentran a alguien que los escucha, que les acompaña, ellos se dan cuenta de esa realidad y la respuesta yo creo que es una respuesta positiva. O sea, por lo menos yo en mis clases a veces les pongo estos problemas del self-made man o self-made woman y planteamos el problema si esa pretensión es falsa o verdadera. Y ahí entra el debate de filosofía. Yo le digo fundamentalmente que es falsa. Y es falsa por una explicación racional, es decir, el hecho de que un alumno esté en clase a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, no es porque ellos se hicieron a sí mismos, es porque hubo alguien que abrió la universidad, alguien que limpió, está la señora que limpia, qué sé yo, los muebles. Es decir, hay todo un conjunto que posibilita que él tenga la oportunidad para estudiar. Entonces ellos comienzan a unir eso y que no es que ellos son solos, ¿se dan cuenta? No, dependemos los otros. Y ahí viene un poco, yo creo, la falta de una filosofía que les explique la relación, que el ser humano no se puede realizar a sí mismo solo, sino solo en relación. El tuyo es tú y yo, hay una comunidad. Y entonces yo creo, ahí viene el tema educativo, que se enfatiza mucho en el individualismo, en el training, en la tecnología, y se dejaron de lado las humanidades, la historia, la filosofía, la literatura. Y eso ocurrió mucho más desde la primera década de este siglo, ¿verdad? Y hoy día prácticamente el empuje de la biotecnología, etcétera, es enorme. Y prácticamente los alumnos se encuentran como acorralados humanamente. Ok. Mario, mientras vos me decías, mis alumnos en Estados Unidos muestran un apetito por relaciones cercanas con otras personas, un abrazo, etc. Yo pienso que en Paraguay nosotros tenemos bastante de esa cercanía con otras personas. Los paraguayos no solamente nos pasamos la mano, también nos abrazamos, nos besamos, nos tocamos. Tenemos ese calor humano que nos hace más felices por lo que vos acabas de decir. No puedo hacerme a mí mismo si no me percibo como entrelazado
con otras personas. Pero déjame que te diga que me preocupa que esto que anoté aquí, el socavamiento del sentido comunitario, empiece a contagiarse también para nosotros. Nosotros hemos recibido, Mario, una herencia muy fuerte de parte de nuestras raíces guaraníes, esa herencia del sentido colectivo, aquellas palabras que suenan tan fuerte como ñandé, oré, son expresiones de una cultura comunitaria donde el nosotros es más fuerte que el individualismo. ¿Será que estamos perdiendo los paraguayos ese sentido colectivo, eso que vos decías recién, ese sentido de comunidad, ese sentido de preocuparnos por los otros, esa solidaridad, porque de a poco estamos alineándonos con este individualismo global? Es una buena pregunta. Tendría que ver alguna estadística, pero yo creo que sí. En algunos grupos se nota una influencia de una idea de que el ser humano se tiene que realizar a sí mismo. Ahí está la clave del éxito, del trabajo y una serie de, digamos, de atributos que el todo quizás ahoga e impide. Y el todo, a veces yo escucho a jóvenes que hablan como que el Estado es el responsable. Pero yo creo que hay un intermedio entre que el Estado ayude, el individuo se baste a sí mismo, pero está el sentido de la comunidad. Hay lo que se llama los cuerpos intermedios. La solidaridad no viene del Estado, viene de los cuerpos intermedios. La sociedad civil. La sociedad civil. Y entonces yo creo que sí hay un énfasis y que viene un poco por una ola así muy individualista de filosofías que incluso a veces yo digo ni siquiera el americano medio tiene una suerte de dejar de lado el sentido comunitario del Estado. Yo creo que ese es un punto. Y después, en el caso de la cultura paraguaya que me estás diciendo, yo contaría dos anécdotas que me ocurrieron en estos días y que me dejaron muy bien. Yo me voy a un gimnasio 2 veces por semana aquí para hacer un poco de ejercicio, etc. Y como estoy viviendo este mes aquí, siempre llevo mi tarjeta de crédito en el bolsillo, porque yo creo que es una imprudencia, ¿verdad? Bueno, lo que sí que llevo y haciendo ejercicio, se me perdió en el gimnasio. Busqué, no estaba. Me fui al administrador y me dice, acá está, me dice. Me entregó. ¿Y dónde encontró? Un muchacho estaba haciendo ejercicio, encontró y me trajo. Y me ocurrió 2 veces. Y yo dije, el paraguayo que roba, que no. Me pareció de una nobleza que alguien alce, lleve y dijo, esto no es mío, y el otro me entregue. Entonces dice, bueno, hay un resto de honestidad, hay una calidad humana, porque yo decía, bueno, a veces yo escucho, ¿no?, que la gente hace esto, que lo otro, la corrupción, pero hay 2 ejemplos anecdóticos, ¿verdad?, pero que me dieron un poco la tela moral del paraguayo medio, que todavía guarda un sentido de nobleza y un sentido de honestidad. Qué lindo, porque esto nos convierte a todos en más optimistas, en un mundo de más tecnología y menos relaciones humanas. Mario, este sentido colectivo o sentido de comunidad que tenemos los paraguayos, ¿en cuánto le podemos deber esto a nuestra característica de ser creyentes? ¿Cuánto impacta la religión para que seamos menos individualistas y haya un más
comunidad, nosotros? Y yo creo que le debe mucho al sentido de comunión, de pertenecer a una institución, a una forma de vida donde compartimos una paternidad. Entonces hay un sentido, digamos, de nobleza, de responsabilidad, que yo creo que es cierto. Es decir, las sociedades que han mantenido más cohesivas son aquellos que han heredado o han mantenido su identidad religiosa. El secularismo en el sentido de que yo me basto a mí mismo, no hay un Dios trascendente. Entonces eso lleva más digamos, al individuo a tratar de agenciarse él mismo, y entonces comienza a chocar y bueno, hay más fragmentación. Eso lo explica muy bien Tocqueville cuando viaja a Estados Unidos en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando él escribe Democracia en América. Es decir, ¿cuál es el fundamento de esa democracia? Dice, bueno, las iglesias, dice él, porque aprenden a deliberar en sus consejos presbiteriales, dice. Qué y interesante. hay un sentido comunitario, un sentido que estamos en el mismo destino. Y eso es un glue, es un pegamento que va teniendo una unidad común. Yo creo que en ese sentido es positivo eso, independientemente del valor trascendente que uno pudiera atribuir, ¿verdad? Correcto. Ahora, hay algunos pensadores que están a favor de la secularidad porque sostienen que la creencia religiosa genera verdades que no son tales y que están afectando los derechos de las personas. Por ejemplo, yo tengo el derecho de disponer de mi cuerpo y quiero hacerme un aborto, pero la creencia espiritual me dice que no lo puedo hacer porque esas células ya son un ser humano concebido. Y algunos pensadores dicen, esa creencia es una creencia no sustentada en una verdad científicamente probada y está influyendo en el derecho de una persona de disponer de su cuerpo. ¿Qué opinas con respecto a quienes piensan eso? Y que no estoy de acuerdo, porque yo no creo que no sea una verdad empírica que exista el cigoto, que es un ser humano desde ese momento, desde el momento del inicio ya es un ser humano. O si no, ¿qué sería? ¿Verdad? Sería un conjunto de células, pero ese conjunto de células, a través del cambio de la materia y de la forma, como diría Aristóteles, termina siendo en un doctor en filosofía. Es decir, en el fondo nosotros estamos en un proceso de cambio y después terminamos en el polvo, ¿verdad? Hay un proceso. Cierto. Y entonces eso es empírico. Y claro que es empírico. ¿Cómo no va a ser empírico? Yo creo que en eso existe una confusión. Una confusión en este término. Una cosa es la secularidad, que yo estoy de acuerdo, que el Estado no tenga que ser confesional. Bien. Pero otra cosa es la secularización o el secularismo. Correcto. Es decir, que el Estado deje de lado cualquier tipo de creencia y que la creencia es irracional y que la religión es completamente contraria al sentido común, no es científica. Ideológica. Es ideológica. Pero lo que pasa es que la palabra ciencia, en filosofía nosotros decimos es analógica, no es unívoca. Ciencia entre la historia, la biología, la matemática, la ética, la filosofía, todos son ciencias. Claro, no son ciencias en el mismo sentido. Entonces uno tiene que matizar y ver realmente cómo se entiende la historia. La historia no es menos ciencia que la biología. ¿Quién dijo eso? Pero es de otra forma de probar, digamos, de manera indirecta, con documentos. La biología es de observación, la astronomía ni siquiera es de experimentación, es de observación generalmente. Entonces, la palabra ciencia hay que matizarla mucho. Absolutamente. Y yo creo que ahí viene un debate que muchas veces mucha gente no quiere tener, y es un debate de orden epistemológico, filosófico, ¿verdad? Correctísimo. Mario, déjame que te haga una pregunta. Tenemos que ir a una pausa, me está pidiendo aquí el director, una pausa muy breve de 2 minutos,
y después regresamos. Mario, contame cuando volvamos de la pausa, ¿en qué has cambiado de opinión? ¿En qué cosas vos decías, esto viene por acá, y más tarde dijiste, en realidad, esto viene por acá? ¿En qué cosas cambiaste de opinión? Hacemos una pausa y regresamos en 2 minutos. Quiero pasarte un mensaje de nuestros amigos del Banco GNB. Con Banco GNB viví momentos que te dan más. Ahora, con cada compra que realices con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard, sumás cupones para participar por increíbles premios, podés ganar autos 0 kilómetros, viajes, packs gamer y mucho más. Vas al súper, sumás. Salís a comer, sumás. Comprás ropa, también sumás. Mientras más uses tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Comprá con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard o solicita la tuya hoy y viví momentos que te dan más. Conoce más en www.bancognb.com.py. Hacemos una pausa de 2 minutos. Regresamos para continuar esta interesantísima conversación con el doctor Mario Ramos Reyes. Con Banco GNB viví momentos que te dan más. Con cada compra que realices, tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard suman cupones para participar por premios increíbles. Mientras más usas tu tarjeta, más oportunidades tenés de ganar. Compra con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard y viví momentos que te dan más. Seguimos, Mario, contame, ¿en qué has cambiado de opinión? Yo antes creía y tenía la convicción de que las ideas cambiaban el mundo, cambiaban las cosas. Luego de la caída de Stroessner, me di cuenta que no era tan así, que supone el saber no es suficiente. Supone también una suerte de compromisos de la vida misma, de la acción. Y muchas veces esa acción es la que hace que nosotros pensemos cómo cambiar. Y los hábitos que mencionabas. Los hábitos, es decir, no el saber nocional o teórico, sino es el saber práctico. Porque uno puede tener ideas muy claras sobre lo que es el bien, pero en la vida práctica uno puede tener muchos errores, muchas faltas. Entonces tiene que haber no solamente un acompañamiento, sino una disposición propia de la conducta, y eso viene con el tejido social, viene de la familia, no viene estrictamente de una docencia intelectual que uno puede tener. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es la plenitud que uno puede llegar en el deseo de verdad, de belleza, de justicia que está en el corazón humano. Es decir, cuando uno llega al punto de que esos objetos descansan porque uno encontró ese sentido, y ese sentido yo tengo la convicción que está en Cristo. Es lo que dice San Agustín: mi corazón estaba inquieto hasta que descansa en ti, Señor. Para mí ese es el sentido de la vida, que no le ahorra dolores, no le ahorra a uno ese peregrinaje, pero uno descansa porque el dolor tiene un sentido, la enfermedad tiene un sentido, la muerte del amigo tiene un sentido, a lo mejor muy difícil de escrutar, pero eso le da a uno la paz.
Y yo encuentro ahí el sentido ¿El de la vida. sentido de nuestra vida está en el después? También, porque ahí viene un poco la esperanza de que esta vida no termina en este mundo y entonces va a haber otra vida en donde dentro de otras dimensiones yo continuaré con mi propio yo. A lo mejor mi cuerpo va a cambiar, va a tener un cuerpo glorioso, decimos nosotros dentro de la fe católica, ¿verdad? Pero sí, claro, esa es la esperanza. La esperanza mientras esté vivo en esta tierra, pero después va a ser vamos a estar en la caridad, en el amor de Dios. ¿Existe Dios? Yo creo que existe Dios. Hay no solamente hay una razonabilidad de su existencia, sino eso se ve a través de la inteligibilidad de la realidad. Eso se ve a través no solamente de la necesidad del que el ser humano sea un hombre moral, eso es lo que C.S. Lewis llamaba la prueba moral. Y yo creo que sí, da sentido a la vida, a la plenitud de la vida humana. Nombres de papá y de mamá. Mi padre se llamaba Federico y mi madre Emilia. ¿Qué valores te dejaron Federico y Emilia? Mi madre siempre digo, ella, citando a Nietzsche, ella era muy apolínea, formal, disciplinada, entonces me transmitió eso. Mi padre era muy dionisíaco, le gustaba muy simpático, hacía bromas, y entonces legaron el sentido de la responsabilidad y del trabajo. Eso yo heredé de mis padres, en el silencio, digamos. ¿Cuál es la palabra que más te gusta? El bien. El bien, que es el fin de la ética. Y yo por eso enseño ética. Para mí, yo tengo oído para el bien. Me doy cuenta de las diferencias que hay en la privación del bien y las cuestiones. A mí me encanta esa palabra, mucho más incluso que la palabra verdad. Aunque el bien y la verdad están íntimamente relacionados con la belleza, pero es el bien. ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? Indiferencia. ¿Cuál es el sonido que más te gusta? Cuando entro el silencio de una iglesia, eso me transforma. ¿Y el sonido que menos te gusta? Esas bandas de música que aturden y no te dejan pensar, me molesta mucho. ¿Le tenés miedo a la muerte? Mira, muchos de mis colegas que comenzaron conmigo a enseñar, algunos se han retirado, otros ya han fallecido. A veces cuando yo salgo en el pasillo digo, estoy caminando entre fantasmas, digo yo. Miedo no, respeto sí. Siempre he pensado, pero miedo no. Yo tengo esperanza, yo tengo fe en Dios. Ahora, el miedo propio de lo humano, del dolor que nos debe preceder a la muerte, por supuesto, hay cierta aprehensión, no miedo, una aprehensión muy, muy humana, ¿verdad? Si pudieses escribir un mensaje en el cielo para que decenas de millones de personas o centenares de millones de personas puedan leer ese mensaje, ¿qué diría? Yo diría que Dios existe, la vida no termina en este mundo y hay que tener esperanza. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Mira, estoy leyendo o releyendo El poder y la gloria de Graham Greene sobre los cristeros y la historia del cura whisky, como dice él, que es un poco el tema de la gracia, cómo el pecado no define a las personas, sino el amor, ¿verdad? Estoy leyendo ese libro, releyendo, y también tengo intercambio con otro libro que es de Borges, el Aleph. Borges para mí es un metafísico, y el juego del lenguaje que hace de una riqueza a mí me fascina, aunque pues, confieso que a veces
me cuesta entenderlo, tengo que releerlo y pensarlo porque tiene tanta... Era realmente un genio literario, ¿verdad? Mario, placenterazo conversar contigo. Qué rápido han pasado estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, y cuando quieras, la próxima nos encontramos de nuevo. Gracias nuevamente. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.